Último tema, ¿no, profe? Sí, es el último tema. Y ya hemos desarrollado ya también esta parte. En la Ah, clase su profe, su casi me gustaba, profe. vamos a ver si algunas, vamos a entonces hacer énfasis en las preguntas y en el segundo bloque dedicamos a hacer las preguntas. Ajá, las preguntas ahí, acá dice que la imagen está mal. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en las preguntas. ¿Se acuerdan que hablamos sobre el efecto invernadero? Sí, Sí, ¿no? Les conté esta historia de que en mi casa yo, en mi cuartito, mi cuartito la verdad es que era grande mi cuarto. Lo que me extrañaba es que al inicio no había paredes. Decía, es decir, mira, este es mi espacio, este era mi cuarto y todo esto era pared, ¿no? Pared, pero en la parte donde debería haber pared y pared también, había solo una parte así pequeña. Lo demás, lo de aquí, toda esta parte de acá estaba vacía. Cuando nos mudamos, toda esta parte estaba vacía y la parte de acá también, o sea, todo un ángulo, toda la esquina, casi toda la esquina estaba vacía. Y yo me sorprendí que acá voy a vivir, pero me voy a morir de frío. Lo pusieron primero un plástico ahí, hasta que pongan en esos días pusieron los marcos y los vidrios, pusieron todo. Y ya estaba contento ya, porque todo mi cuarto era grande y todo, tenía espacio, todo. Lo malo es que nunca pusieron cortinas. Me extrañaba, ¿y las cortinas para cuándo? Y siempre me decían, sí, se va a poner cortinas. Sí, no hay presupuesto. Sí, y ahora vamos a poner la más simple. Nunca lo pusieron. Mientras yo estuve ahí, nunca llegaron a poner las cortinas. Ahora ya que es, bueno, ese es en provincia, cuando era en casa de mi padre. Cuando regresaba a visitarles, ya mi hermano estaba ya también estudiando en el colegio. Yo regresaba a visitarles, así diciembre, enero. Regresaba a visitarles, el cuarto que era mío, ahí estaba mi hermano. Y yo cuando regresé vi que su cuarto estaba todo así, igualito al mío, pero lo que sí la diferencia es que sí tenía cortinas. Bueno, entonces al final pues eso me sirvió en parte, ¿no? Porque esa es una costumbre que se hereda desde que eres pequeño. Si desde pequeño eres ordenado, eres organizado o te levantas temprano, entonces cuando es mayor ya tu cuerpo mismo se va a habituar a esas condiciones y ya tu cuerpo mismo se levanta temprano. No depende de cómo te acostumbres también. Con el paso del tiempo también te puedes cambiar tu ritmo de vida. Entonces, pero eso me sirvió porque cuando estaba en el colegio, mi padre no me dejaba solamente estar solo en el colegio y en la tarde o en la mañana estar así desocupado. Así como hace el Colegio Belén, que algunos cuando están en cuarto o quinto año de secundaria, en la mañana están en la clase y en la tarde asesorías, así les hacen repasos o academia, círculo. Ahí mi papá también me ponían así en academias, no de conocimientos, pero sí me ponía academias de marinera, academia de natación, que es lo que más prefería, natación, academia de ajedrez, de música folclórica. Siempre estaba en computación, en inglés, siempre estaba ocupado yo, para que también me eduquen y de alguna manera que siempre esté con algo que hacer y no esté desocupado, ¿no? Eso ayudó, pero a la vez al inicio trajo muchos inconvenientes, porque como entraba todo el sol por esas lunas de vidrio, esas lunas de vidrio tenían unas características de que no habían puesto cortinas, pero de afuera, como era el tercer piso, esta parte donde estaba mi cuarto, tercer piso de afuera de la distancia del piso, no se veía al interior de mi cuarto, pero yo sí podía ver hacia abajo. Entonces tenía una característica un poco peculiar, agradable en ese sentido, porque no se veía mucho mi imagen, salvo cuando estaba pegado en la ventana, ahí sí se veía, pero no el interior. Entonces, lo malo es que sí ingresaba el sol. Los rayos del sol siempre me atacaban directamente cuando salía. Ustedes saben que en la zona andina el sol como que sale más pronto.
porque es más altura y todo se ve como más temprano el sol sale. Entonces uno que está ahí plácidamente durmiendo, pues el sol les molesta, ¿no? Me incomoda bastante. Entonces me voy dando la vuelta al otro lado, igualito me incomoda. Ya se siente el calor. Entonces uno pues tiene que despertarse. Y como le obligan a uno prácticamente a despertarse, pues yo obligo a los demás a despertarse también. Y era chiquito, pues cogía la olla, el cucharón y ya es hora de despertarse y todos despertaban. En realidad mis padres también se levantaban temprano. Lo que sí, pues, como les había dicho, tenía mi cuarto, que era así mi cuarto, ahí estaba mi cuarto. Mi cuarto tenía una puerta acá, donde yo tenía la llave, y mi padre también que vivía en el segundo piso, ahí en su pupitre había guardado su llave en su escritorio. Es un escritorio que tenía una llave especial que nadie lo podía, lo escondía su llave para que nadie pueda abrir esa, ese cajón. Y ahí guardaba pues las llaves, en este caso de mi cuarto y otras cosas importantes. Entonces, alguna vez él se habrá olvidado pues el cajón abierto, sin echar llave. Yo aproveché, saqué la llave de repuesto copia que tenía de mi cuarto y así tenía yo las dos llaves. Así yo con confianza cerraba bien mi puerta y tenía la confianza de que nadie podía ingresar a mi cuarto, porque yo tenía las dos llaves. Porque ellos decían misteriosamente se había perdido la llave del cuarto de Juan, decían. Yo lo tenía. Entonces, yo lo dejaba cerrado y alguna vez pues me he olvidado la ventana cerrada, una de las ventanas cerradas, todas las ventanas cerradas, ni una la dejaba abierta, porque me levantaba temprano y corriendo me tenía que ir a la academia. Entonces, yo venía porque en la tarde me tocaban mis clases de colegio, de secundaria, y cuando venía, abría la puerta y parecía, como les decía, la anterior clase les decía, parecía que alguien había cocinado en mi cuarto y a puertas cerradas. Todo parecía como la expresión, un horno. Mi cuarto parece un horno, me decían. Y la verdad es que sí, pues. Cuando el sol está brillando, los rayos ultravioleta ingresan por la ventana, fácilmente ingresan. Llegan al ropero, a la cama, llegan a, ¿qué más tenía? Una mesa, tenía grande, tenía una mesa. Mi ropero, mi cama, básicamente eso creo que tenía. Ah, por ahí tenía unos escritorios donde estaban mis cosas también. Y todos esos objetos absorbían la radiación ultravioleta que nos daba el sol. Y el mueble lo que hace es absorber esa radiación. El mueble es un sólido, vamos a dibujar una mesa. Ah, ya me salió mal la mesa. Entonces, la radiación ultravioleta hace que estas moléculas sólidas absorban esa energía y empiezan a vibrar. Empiezan a vibrar, se empiezan a ir de acá derecha a izquierda, de izquierda a derecha, se empiezan así. Ese es el movimiento vibracional de los sólidos, el único movimiento que tienen. Y ese movimiento en zigzag es devuelto al espacio, pero cuando es devuelto ya no es ultravioleta, ya no. Ahora lo que devuelve los objetos es la radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja, alguna vez lo han visto. Claro, yo por ejemplo, ahora que estoy por acá viviendo, voy a pagar en la municipalidad algunos pagos que hacemos, llamados arbitrios, se tiene que ir a pagar, pagos por la casa. Y cuando voy a pagar, en la entrada de la municipalidad aparece una cámara. Digo, qué bonita la cámara de protección, no, pero cuando ingreso, ahí hay una tele grande donde van a tomar capturas de cada persona que ingresa y no solo eso, sino también su temperatura. Como la enfermedad COVID estaba asociada a la alta temperatura del cuerpo, entonces esa era una manera de detectar, pero en unos inicios, porque ahora se sabe que muchos tienen COVID y no es necesario que tengan y por ello fiebre. Pero ahí está. Esa cámara que detecta la temperatura, esa cámara detecta la radiación infrarroja que nuestro cuerpo libera. Es el calor. Si alguien dice, oye, estás con fiebre, esa detección de calor es la radiación infrarroja. Ustedes saben que hay algunas especies animales que pueden detectar o cómo ven, por ejemplo, las serpientes. Alguna vez, pues, lo que ha sucedido es que la serpiente, no sé si han visto que saca su lengua
Mueve un poco, sacude su lengua y luego mete y se desplaza, sigue caminando. Porque ellos no visualizan los colores tal cual nosotros. Ellos no ven mucho las formas ni los colores. Ellos pueden ver de amarillo, tonalidades amarillas, naranjas, rojas. Si es blanca, es porque es un cuerpo frío. Si ven amarillo, un poco tibio. Naranja o rojo es porque es caliente, un cuerpo caliente. Imagínate Como que claro, es como el perro. el El perro ve, perro, no puede ver rojo, lo distingue rojo, ¿no? ajá, el perro es daltónico, es decir, no puede ver los Ah, colores. blanco y Negro, negro ve, negro y él ve blanco, ve, negro, profe, pero negro y rojo blanco no. nomás. Ajá. Ve blanco, en una escala del blanco al negro, ve grises. Pero, profe, para mí que sí ven, profe, sí ven, profe. Dicen que sí ven, pero eso es lo que han hecho durante años. Claro, los perros sí ven. Lo que ven las formas, lo que no ven es el color. Es decir, la tonalidad intensa con la que nuestros ojos ven el rojo, acá el azul, aquí ellos no lo ven mucho, pero lo ven en distintas tonalidades de la escala de grises, es decir, entre negro, plomo, entre el plomo más oscuro, más claro, van tornando. Pero sí ven, sí ven. Pero la serpiente no ve con las formas definidas, no lo ve, sino que ve en una escala de calores. Entonces, si por ejemplo nosotros por ahí nos encuentra y todavía la serpiente, a la mayoría les gusta el calor. Bueno, hay algunos que no, pero la mayoría les gusta el calor y andan en lugares donde ellos pueden detectar la energía así de colores naranjitas, amarillas, les gusta ese lugar porque es caliente. Entonces, por ejemplo, a mi padre antes, pues cuando estaba en la casa de mis abuelos, era en el campo, em, hacían, pues, él cuidaba no sé qué tenían, vacas, me parecen por ahí, y él se quedaba ahí en una especie de cabaña que construye. Se había quedado ahí para cuidar, para que no nadie venga, les asuste o se roben su ganado. Se había quedado en una cabaña y él había dormido plácidamente, aunque en la noche él había tenido un sueño, como que alguien estuviese por ahí mirándole. Se había tenido como pesadilla. Se levanta, lleva a su ganado al sitio donde corresponde y dice que en ese mismo día, por la tarde, se había ido a recoger la ropa que mi papá había dejado ahí. Y se había ido y debajo de donde era la almohada, donde estaba él acostado, dice que había enrollado varias serpientes. Es decir, lo que él había soñado como que habían algunas presencias por ahí, eran serpientes que habían estado por las noches por ahí. Como le gusta esa parte caliente, ahí se habían ubicado. Entonces, a lo que iba, la serpiente lo que ven son en colores amarillos y naranjas. Había una película antigua donde un ser extraterrestre viene y solamente ven escalas de amarillo-naranja. Creo que era llamado, uno era los aliens y los otros eran los que cazaban a los aliens, no recuerdo ahorita. Depredadores. Algo así. Entonces eran los aliens de los depredadores y los depredadores veían solo en una escala de amarillo, de naranja. Entonces la serpiente también ven así, lo ve así, imagínate que nosotros nos ve así. Si nos ve así, un poco que dice, este es cuerpo caliente, entonces es un ser vivo, lo puedo atacar, se va a mover. Entonces, o bien dice pero no estoy seguro si está vivo o no vivo. A ver, voy a dejarlo ahí un momento. Saca su lengua para ver cómo está el clima. Y dice, oye, saca la lengua y dice, pero no está haciendo calor. Entonces ese cuerpo no puede ser un cúmulo de radiación del sol. No, debe ser un cuerpo vivo. Y tú vas, pum, ves la serpiente y te asustas y te corre. La serpiente va y te ataca. Sabe que eres un cuerpo vivo y por si acaso ves y si sabes bien. Entonces ellos ven la radiación infrarroja. Y esta radiación infrarroja no puede escaparse, no puede huirse del vidrio. Entonces, no pasa el vidrio. Entonces, se queda ahí acumulada toda la radiación y yo cuando llegaba, pues todo esto era un horno, ¿no? Como se dice. Eso es lo que ocurre, pero en la Tierra. Pero en vez de vidrio que tenemos nosotros, en vez de vidrio, pues tenemos
los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero forman una cubierta, donde el sol ingresa esa cubierta, pero cuando sale la radiación infrarroja es retenido por esos gases. Es como el vidrio que no deja escapar la radiación infrarroja, el calor. Y cada vez nuestra sensación de calor es en aumento. Noticieros salen y dicen, este verano hará más calor que el verano del año pasado. ¿Por qué? Porque hay más contaminación, hay más gases que acumulan la radiación infrarroja en la superficie de la Tierra. ¿Cuáles son o cuál es el gas que preferentemente incrementa este efecto? Es el dióxido de carbono. Él es el que acumula más la radiación de vuelta de la radiación infrarroja de vuelta. ¿Qué provoca el efecto invernadero? Provoca el llamado, muy mencionado en estos últimos años, el calentamiento global. Hay una reunión de los países más importantes de todo el mundo. Se concentran, ¿para qué? Para evaluar cómo disminuir el calentamiento global. Porque ese calentamiento uno dice, pero hará más calorcito. No, pero en el lugar donde hace más calorcito, puede provocar en otros lugares como los glaciares, en los polos, norte y sur, donde vive Papá Noel, que el hielo pues se derrita. Al derretir, y no hablamos de un trocito de hielo, bueno, sino hablamos de grandes extensiones de bloques de hielo que van a convertirse en agua. Y esta va a aumentar el nivel del mar. Por eso es que dice acá el nivel de los océanos aumenta. Aumenta el calor y aumenta las lluvias torrenciales. ¿Por qué aumentará las lluvias? Si hace más calor, ¿por qué aumentan las lluvias? Si hace calor, pero el calor y la lluvia no son contrarios. ¿Por qué creen que el hecho de que haga más calorcito haya más lluvias? Y torrenciales, dice. Entonces, en abundancia significa. Porque se derriten eh, el hielo el hielo, se derrite el hielo. Ujú. Eso. Claro, por el calor se derrite el hielo, ¿no? Pero la lluvia, ¿por qué se formaría? Mm, sí. Aquí es caliente, el agua se evapora. Ahí está, muy bien, Pascual. La clave está en eso, de que como hace mayor calor, el agua, la superficie de los ríos, de los lagos o de las lagunas o de los mares, se van a ir vaporizando, evaporando. Y al evaporar va a haber más formación de nubes. Y estas nubes en el aire se enfrían y precipitan y por lo tanto hay cada vez más lluvia. Entonces es por eso, aparece aparentemente contradictorio, pero no, es todo por el incremento de la temperatura que hace que el ciclo sea mucho más acelerado y por eso haya lluvias torrenciales mucho de las que no había antes en otros sitios. Y estas producen inundaciones, huaicos, muchas tempestades. Y finalmente, la disminución de la productividad agrícola o ganadera. ¿Por qué? Porque las plantas, los animales que habitan cierta región están acostumbrados a ¿qué? A su clima natural, a su clima, pues, que siempre ha sido, que se ha acostumbrado su cuerpo. El hecho de que variemos esas condiciones hace que ya no sean más productivos la parte de los embrios ya no crezcan óptimamente o en la parte ganadera los animales mueran porque no están acondicionados a esas nuevas condiciones. La capa de ozono. ¿Se acuerdan que había una sustancia que rompía la capa de ozono, destruía la capa de ozono? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo destruimos la capa de ozono? Algo que deben recordar principalmente, la capa de ozono es destruido por el CFC. C de cloro, F de flúor y la otra C de carbono. Los cloro, flúor, carbonos.
o clorofluorcarbonados. Son compuestos de cloro, flúor y carbono, que estos en su estructura suben hasta la parte llamada estratosfera. ¿De dónde estará la capa estratosfera? No dice, no dice. Pero allí en la capa estratosfera está presente el ozono, la capa de ozono. Entonces acá está nuestra Tierra y por acá está la estratosfera. Aquí está reunida la mayor cantidad de ozono. Entonces, los CFC que forman parte de los aerosoles, cuando uno, por ejemplo, alguien de ustedes no se ha bañado un día, pero dice, no hay problema, porque me pongo mi desodorante, me pongo mi perfume, mi colonia, y ya voy a oler normal. No voy a oler tan feo. Entonces, pero lo que sucede es que cuando se usaba estos aerosoles, el hecho de que salga el líquido así dispersado hace que tenga que usarse un gas en el interior. Ese gas que ayuda a expulsar el líquido, ese es el clorofluorcarbonos. Y ese gas, por sus propiedades, sube a la atmósfera y se ubican acá. Y de estos, el principal agente que destruye al O3, que es el ozono, es el cloro. Este de acá es el culpable. Culpable de la escena, el malo de la escena es el cloro. Este ozono encuentra los ozonos que son así, oxígenos juntos. Y el cloro dice, pues a mí me apetece ir con un cloro. Y aunque no quiere este oxígeno, perdón, con un oxígeno. Y aunque no quiere este oxígeno, pues igual el cloro se lo lleva. Se lo lleva y al final de lo que era ozono O3 se transforma en O2. Luego este cloro que está por ahí acompañado con el oxígeno se aburre del oxígeno y dice, ya sabes qué oxígeno, ya no quiero, terminamos, voy a buscar a otro ozono. Y busca y encuentra otro ozono, otro O3, y otra vez hace ese mismo mecanismo. Se queda con un oxígeno, luego se aburre y otra vez va por otro ozono. Y otra vez por otro. Entonces, una molécula, un átomo de cloro destruye a miles de moléculas de ozono. Y así al destruir el ozono, pues va a formar un agujero. Un agujero donde los rayos del sol van a ingresar directamente. ¿Y qué va a provocar ahí? Pues va a provocar que el suelo donde entre en contacto todos los rayos del sol, principalmente el ultravioleta del tipo B, va a hacer que ese suelo se deje de ser productivo y se transforme en un desierto. ¿Por qué? Por la alta radiación que ingresa a la Tierra, a la falta del ozono. Muy bien, muchachos. Entonces, esto es sobre la capa de ozono producida por los freones, que son los clorofluorocarbonados presentes en aerosoles. Esto va a producir daños en la piel. Muy bien, de ahí vamos a ver lluvia ácida y el smog para responder todos sus problemas, pero ya será cuando volvamos. Regresamos en unos 10 minutos. Chau, chau. Chau.